Bienvenidos a un nuevo podcast. Buen día a todos los que nos escuchan a través de este canal. Es un placer encontrarnos con ustedes. Antes de que demos inicio con el tema, me gustaría que te presentes con nuestro público. Claro que sí. Como ya lo comentaste hace un momento, mi nombre es Maricruz Soto Beltrán. Soy originaria de Iguala de la Independencia, Guerrero, una ciudad con mucha historia, pero actualmente estoy trabajando como docente en una escuela secundaria técnica en la montaña de Guerrero. Llevo exactamente 1 año 9 meses ejerciendo mi profesión. Gracias por compartirnos un poquito de ti. El tema que se abordará en esta ocasión es el régimen de Porfirio Díaz de 1876 a 1911. Como introducción a un tema tan controversial, comentar que cada uno saque su propio análisis y reflexión, ya que me gustaría que al final le demos respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué consecuencias tuvo la implementación de jornadas laborales excesivas, bajos salarios, condiciones laborales precarias para los trabajadores? Déjenos su respuesta en los comentarios. Iniciamos. Vamos a trasladarnos al mandato de Benito Juárez, ya que ahí inicia el interés de Porfirio Díaz por la presidencia. Muchos hablan de que fue un dictador por reelegirse, pero Benito Juárez también lo hizo, porque consideraba que su pueblo lo necesitaba. Fue autoritarista y contradijo la constitución de aquel entonces, que era la de 1857. Por su parte, Porfirio Díaz fue en sus inicios conocido como un héroe de guerra, porque fue un factor importante en la lucha contra los franceses, que a pesar de que había recibido indicaciones de que ya los dejara, él desacató dichas órdenes y no se dio por vencido hasta sacarlos de nuestro país. Como forma de agradecimiento, Benito Juárez le otorga a Porfirio Díaz la hacienda de Noria, donde inicia el complot contra el Plan de Noria en 1871, donde el principal objetivo era la no reelección y hubo un levantamiento de armas, el cual fracasa por falta de apoyo. Benito Juárez, que era el actual presidente de México, enferma y finalmente muere en 1872, quedando en la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Es hasta 1876 donde Porfirio Díaz da inicio como presidente, de 1877 a 1880. Posteriormente, de 1880 a 1884, gobierna el general Manuel González y nuevamente Díaz llega a la presidencia de 1884 a 1911, 4 años después del término de su dictadura, muere. Pero veamos qué sucedió durante su mandato. En el primer periodo se caracterizó por buscar la paz en el país. Buscaba el progreso económico, el reconocimiento mundial. En la segunda etapa del porfiriato, da un giro en su mandato, reeligiéndose y estando 27 años en el poder. Veamos cómo abarca los siguientes ámbitos: político, económico, social, y concluiremos con la lucha de los nuevos sindicatos y cómo el gobierno va perdiendo fuerza. Díaz, en el ámbito político, tuvo una estructura basada en la represión, que mantuvo una paz forzada e hizo posible lograr la estabilidad necesaria para las inversiones extranjeras esenciales en la modificación del país, reformando la Constitución para reelegirse indefinitivamente, censurando la prensa y los periódicos de oposición para aumentar el control de los medios de información. Durante 1896 se creó un diario que defendió los intereses del gobierno, El Imparcial, que no tardó en sacar de la competencia al Monitor del Republicano, periódico que durante el siglo XIX representó la ideología de la oposición gubernamental, haciendo una
represión militar contra sus opositores. En el ámbito económico, el ferrocarril fue uno de los grandes logros, ya que permitió la entrada de muchos capitalismos extranjeros, dando un gran paso económico. La nación tuvo cambios considerables en medios de comunicación, trajo el teléfono, el telégrafo, el establecimiento de servicios de alcantarillado, que detuvo el crecimiento de enfermedades epidémicas como el cólera, la agricultura y la ganadería, la explotación de recursos naturales como la minería, principalmente la plata, posicionando como el primer lugar en producción de manera mundial, pero generó gran explotación de los trabajadores, razón por la cual la minería ofreció buenos salarios a cambio de consumir su vida en periodos de 1 a 4 años, dejándolos en estado terminal. En el ámbito social, la sociedad constaba de una minoría privilegiada y teniendo un mayor número de personas consideradas como el proletariado, siendo explotadas en largas jornadas laborales con un mínimo salario, perdiendo sus derechos fundamentales y libertad de expresión. Predominando las desigualdades. Es cuando empieza a surgir los sindicatos de los obreros, como la masacre de Tomonchi, huelgas del Río Blanco, la huelga de Cananea y partidos políticos, entre otros. El impacto que tuvieron es el que el gobierno de Porfirio Díaz fuera perdiendo fuerza. Es interesante reconocer todas las cosas que sucedieron en el porfiriato, pero ahora abordemos la opción que nos puedes decir al respecto. En el partido de oposición fue el Partido Liberal Mexicano, recordando que en 1907 concede una entrevista en la cual destaca lo siguiente: no pienso reelegirme, el país está listo para una democracia, daré bienvenida a un partido de oposición, si aparece lo veré como una bendición y no como un mal, yo estaré con él. A partir de ahí surgen nuevos partidos antireeleccionistas. Muy bien, para cerrar este programa me gustaría que le des respuesta a la pregunta que usted lanzó al inicio del programa. ¿Qué consecuencias tuvo la implementación de jornadas laborales excesivas bajo salarios condicionales laborales precarias para los trabajadores? Por supuesto, con esa pregunta podemos concluir todo el tema. Considero que Porfirio Díaz fue al inicio un gran héroe, ya que en su lucha dio todo en contra de los franceses. Él, desde la visión como ciudadano, se dio cuenta que al quererse reelegir Benito Juárez para la presidencia estaba mal, ya que iba en contra de la Constitución. En su primera administración y de acuerdo a la historia, todo surgió bien. Al reelegirse los ciudadanos lo apoyaron. Es por eso que llega a su segunda administración y es ahí donde todo empieza a cambiar, ya que su único interés o ambición era que México fuera un país reconocido, con inversiones extranjeras, donde el país dio pasos agigantados, pero a costo de que la mayoría de sus ciudadanos fueran considerados como proletariado, que eran aquellas personas que estaban entregando alma y vida al país con jornadas excesivas, salarios injustos, condiciones laborales inaceptables, perdiendo así sus derechos humanos. Las consecuencias: México se convirtió en un país con muchas desigualdades sociales, aumentando el número de pobreza para sus ciudadanos. Represión para los obreros, lo que llevó a los obreros a levantarse en lucha a través de sindicatos en búsqueda de mejores condiciones laborales. Dichas luchas terminaron en opresiones o muerte, pero nunca se rindieron y siguieron haciendo frente al gobierno, lo que debilitó y trajo la Revolución Mexicana, dando fin al porfiriato. Muchas gracias por compartirnos con nosotros esta información. Es un placer el poder estar con ustedes. Gracias. Nos vemos en una próxima.